Hasta aquí llegamos, abramos paso a lo que Dios nos quiere decir. Entonces, lo comento de cómo es este caminar, ¿no? Entonces, vamos a tratar sobre el texto, sobre la cuestión del magisterio. ¿Cuál es el contexto actual y la necesidad de comprender qué es el magisterio de la Iglesia? Todo este año ha sido bastante complejo, intenso, digamos, porque la expectativa del Papa y esa expectativa del siguiente cónclave, de quién va a seguir, esas palabras constantes que se escuchan en la sociedad de politización, derecha, izquierda, progresistas, tradicionalistas, como que todo esto siempre genera una inquietud de decir, las cosas pueden ser totalmente distintas o pueden darle un giro total a las cosas. Lo acabamos de ver con lo que está sucediendo actualmente en esta semana con la Iglesia Anglicana a nivel global, de un cisma interno dentro de la comunidad anglicana. A la vez, el contexto actual nos mueve a tener nos invita a tener una mirada de la fe. La Iglesia es de Cristo y no de ideologías. Es decir, cómo la Iglesia escucha a su maestro y no se va con un mejor postor o una idea que esté de moda, ¿no? Y por último, el papel del católico hoy nos toca comprender, orar y confiar. Entonces, un poquito el contexto donde estamos. Y partimos de qué se entiende con la palabra magisterio, porque ustedes saben, queridos maestros, que cuando en la sociedad se habla del magisterio, el magisterio es la comunidad de maestros, ¿verdad? En la iglesia es distinto. Entonces, empezamos con, para la fe católica, es el envío de Jesús. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Hay un mandato de Jesús a los apóstoles de guardar aquello que Él ha revelado. Y después en Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad completa. Pero no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, les explicará lo que habrá de venir. Me temo tantito, no soy seguro quiénes somos todos los que estamos aquí. Lo que vamos a compartir, lo que deseo compartir es cómo la Iglesia Católica comprende y estudia. Y lo digo con un deseo de compartir una fe, un compartir el pensamiento de una fe, respetando siempre a todos ustedes. Es decir, creo que siempre existe una profundidad en el entendernos cuando pienso y entiendo al otro, no censurándolo, no vetándolo, no teniendo un prejuicio o mucho menos excluyéndolos, ¿verdad? Es decir, creo que la gran validez para la empatía es entender cómo piensa el otro. Entonces comparto lo que piensa la Iglesia Católica o cómo piensa la Iglesia Católica para que a todos nos sirva hacia dónde va. Es decir, si alguno entre ustedes no es católico, no es cristiano, no es creyente, es ateo, es agnóstico, siempre nos es bueno decir cómo entiende el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la honestidad académica implica ser honestos en transmitir lo que piensa el otro de su manera auténtica, ¿verdad? Entonces es un compartir para podernos entender. Si somos creyentes, para entender nuestra fe; si no somos católicos, para entender cómo piensa el otro. Entonces, tenemos aquí una parte donde Jesús manda a que el apóstol guarde lo que les he enseñado, y está la promesa que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, mantiene lo que Dios ha querido revelar y lo mantiene vivo en su iglesia. En este envío a los apóstoles, la iglesia interpreta tres munera en latín: el munus ducendi, el munus sanctificendi y el munus regendi. Es la triple misión que tiene la jerarquía de la iglesia, es decir, el oficio de enseñar, el oficio de santificar, el oficio de regir o dirigir o coordinar. Es decir, la iglesia, nos acordamos cuando en Hechos de los Apóstoles aparecen la comunidad de los creyentes en torno a los apóstoles. Entonces escuchaban su enseñanza, oraban juntos y estaban en esa organización interna, ¿verdad? Y entonces se enseña la doctrina, se santifica por los sacramentos, la liturgia, todo, y también la organización dentro de la iglesia. Es decir, alguien ha de ser líder. Es muy curioso porque cuando se estudia en la historia de la iglesia cómo fue fundada como cada comunidad,
hay una particularidad, porque la comunidad que San Juan funda, donde todo su evangelio, su enseñanza es la caridad, el amor, y nunca hay una jerarquía, es la comunidad que se extinguió. Es decir, aún el amor necesita orden. Es decir, las demás comunidades, las paulinas, la comunidad lucana, las comunidades que van fundando los apóstoles, todas perseveran en el tiempo, excepto la juánica. Es decir, el amor sin una organización termina de repente siendo medio abstracta. Entonces entramos al munus docenti, la misión de la iglesia de enseñar. Nos encontramos lo primero con la tradición apostólica. Leo aquí el Concilio Vaticano II. Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación, y ahorita reparo en esta palabra, revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio, como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Es decir, existe un elemento de revelación por parte de Dios y el envío de ellos. Y chequen aquí la palabra evangelio, porque a los que hayan participado en misa hace algunos días, San Pablo menciona, les comparto el evangelio que yo he recibido. Curiosamente, cuando San Pablo dice esto, todavía no existe el evangelio escrito. Es decir, el evangelio hemos de comprenderlo como una enseñanza completa, donde Jesús se ha dado a los apóstoles. El evangelio no podemos reducirlo a los libros, sino a su persona y su mensaje, que es fuente de verdad, fuente salvadora, que es norma de conducta y que nos da aquello que salva. Lo dice el documento Dei Verbum, que es del Concilio Vaticano II de los años 1962 al 65. Entonces la tradición apostólica es aquello que los apóstoles transmiten, y voy a entrar ahorita a esas palabras todavía más. La predicación apostólica existe en dos maneras, es decir, los apóstoles escuchan de Jesús, lo transmiten de dos maneras. Primero de manera oral y después, en un momento específico y privilegiado de la historia, lo oral se pone por escrito. Jesús muere y asciende a los cielos en el año 30 después de Cristo. El primer documento del Nuevo Testamento que se escribe es del año 50 después de Cristo. Pasan 20 años sin que exista un solo libro de la Biblia, del Nuevo Testamento todavía. Y el último termina hacia en 120, 130, o sea, ahí hay debates, pero, y las primeras Biblias ya completas, estamos hablando del final de 200, 300. Es decir, la iglesia ha vivido de una enseñanza mandada por Cristo que se transmite como enseñanza de persona en persona y después poco a poco se pone por escrito. Ese ponerse por escrito, poco a poco se empiezan a generar los compendios de los libros y de las cartas, pero pasan mucho tiempo en decir esto es un libro. Entonces, esa continuidad de la sucesión apostólica dice, para que ese evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores de los obispos, dejándole su cargo en el magisterio. Los apóstoles en cada comunidad donde sirvieron dejaban un primer episcopo o un primer obispo o un primer presbítero y se va transmitiendo la enseñanza de una manera oral. Hasta aquí. Voy a aprovechar aprovechando una vez. Aquí usé la palabra tradición. Dentro de la iglesia usamos la palabra tradición con dos sentidos, una con mayúscula y una con minúscula. La manera de tradición con minúscula es la forma en que se transmiten las cosas, de uno a uno, de mano a mano, de escrito en escrito, a través de los siglos. Pero es la tradición que se comparte. Pero la tradición con mayúscula es el contenido de esta tradición. Cuando yo oro, cuando yo celebro el bautizo, cuando yo celebro una misa, hay una tradición de cómo voy haciendo las cosas, que puede ir cambiando en la forma a través de los siglos. Pero el contenido que se enseñó es lo que se recibió de Jesús. Entonces, por eso la tradición con mayúscula es el contenido, que una parte se pone por escrito en la Escritura, y la tradición con minúscula es ese de mano en mano que va pasando a través de los siglos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el magisterio: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o por escrito, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro
el obispo de Roma. Entonces, dentro de la Iglesia Católica, el cómo se ha de interpretar la tradición completa, escrita en la Biblia o transmitida, es el magisterio. Por eso comentamos, el magisterio no son, como cuando se usa en término civil, el magisterio son los maestros, aquí el magisterio es el contenido de esa enseñanza. Aquí una figura bastante conocida, muy famosa, la Cátedra de San Pedro en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que es la silla donde simbólicamente Pedro se sienta a enseñar, y abajo encontramos a San Agustín y San Ambrosio, padres de Occidente, San Atanasio y San Juan Crisóstomo, padres de Oriente. Es decir, esa enseñanza que nos vienen los apóstoles y que a Pedro se le dice, confirma a tus hermanos, se va transmitiendo a través de estos grandes hombres. Agustín, Atanasio, Ambrosio y Juan Crisóstomo son de los non plus ultra de la historia de la Iglesia en su enseñanza. Antes de continuar, presupuestos. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta o algo que quisieran que aclarara de una vez de lo que vamos hablando? Sí, padre, yo nada más sobre lo de la tradición con T minúscula y mayúscula. O sea, la tradición con T mayúscula es lo que, de lo que principalmente se encarga el magisterio. La tradición mayúscula es es la revelación de Jesucristo que se transmite en el contenido de la transmisión con minúscula. Por ejemplo, cuando en la misa nosotros hay un momento que se dice y recuerda a tus hijos que han muerto en tu presencia, allí ¿cuál es el contenido de la tradición con mayúscula? El Señor nos ha enseñado a orar por los difuntos. Okay. Se transmite en la liturgia, una forma en la misa latina, en la misa griega, en la misa en la español, o sea, al principio de la misa o al final de la misa, eso sería la manera, pero el contenido es, desde el origen, el cristianismo tiene la costumbre, porque lo hemos aprendido del Señor Jesús, a orar por los difuntos, ¿no? Entonces, la tradición con mayúscula es igual que la Biblia, tiene el mismo peso que la propia Biblia. Y la transmisión, o sea, entonces el contenido de la enseñanza de Jesús. Y la tradición con minúscula es el proceso como se ha llevado, de voz en voz, de boca en boca, o en la liturgia, cosas por el estilo, ¿no? Cuando, no sé, cuando tenemos las oraciones del bautismo, por ejemplo. Es decir, hay un documento del siglo II que se llama la Didache y que dice el cómo se ha de hacer la celebración del bautismo. Entonces, la forma en que se celebra el bautismo es la tradición con minúscula, porque es la liturgia o es el protocolo que puede cambiar. Pero el contenido de la oración ya es una enseñanza de la doctrina cristiana que nos viene de Jesús. Ok, ok. Y Entonces, entonces el magisterio se encarga de las dos tradiciones, o sea, de transmitir y enseñar las dos, de interpretar las dos. de interpretar las dos. De Ok, interpretar las dos, ok, exactamente. Entonces, ok. ya sea en la Biblia o sea en la transmisión, o sea, el contenido de la transmisión, el magisterio se va a detener y decir, chequen cómo en la carta de San Atanasio dijo tal cosa, chequen cómo en la oración de la liturgia del siglo II decía tal cosa. Entonces, el magisterio empieza a tomar esos hilos que parecen hilos sueltos y los empieza a tejer, es decir, cómo a través de la historia ese contenido ha estado siempre presente. A lo mejor en una carta, a lo mejor en una liturgia, a lo mejor en una oración, a lo mejor hasta en una pintura, podríamos decir de repente, pero hay un contenido de enseñanza que siempre ha estado presente Ok, y esa sería la tradición con mayúscula. ok, ok. Muy bien. Gracias, padre. ¿Sí? Padre, ¿y quién va? Ahorita que hablas, dijiste que estaba los vídeos del tiempo. Perdón, si quieres hablar un poquito más despacio porque te escuché muy cortada, Uxi. Es un digo, aprovechando que estaba en el Papa, los estudiosos, quiero hacer. Fíjate, Si apagas la cámara, sí, para entender, porque se oye muy cortado. te escuché muy cortado. Te logré entender concilios, A papa ver, y ¿te oye dogmas. mejor así?
Sí, Sí, mucho mucho mejor. mejor. Se escucha mejor así. Ok, ok. Es esto que estás mencionando. Entonces, nada más era para aclarar, a través de los concilios se van armando esos hilos del magisterio. Exactamente, exactamente. Ok. Y ahorita voy a entrar a los tipos de magisterio y concilios y todo, pero precisamente, parte del método teológico es siempre estudiar el proceso de la transmisión. Entonces, cuando tú dices, quiero estudiar sobre el bautismo de infantes, y entonces se van a la historia y empiezan a buscar en la liturgia, en los primeros rituales, en las primeras cartas de los primeros obispos, los primeros concilios, empiezan a descubrir el hilo que no nos dimos cuenta, pero que el hilo siempre estuvo presente. Y entonces ahora sí, como cuando decías algo, agarras el hilo y lo jalas y te das cuenta que el hilo cruzó todo. Y ya un concilio viene y concluye. Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando en 1950 se habla sobre la Inmaculada Concepción, no fue que el Papa dijo en el 1950, se me ocurre esto. No, se descubre cómo en catequesis, en liturgias, en oraciones, siempre había habido ese hilo y lo que se hizo en 1950 se jaló el hilo y dicen, miren, cómo esto viene desde un principio, ¿verdad? Perfecto. Gracias por las preguntas, ¿eh? Me encantan las preguntas. No tengo... Listo, gracias. Gracias. Ok. Si no hay nadie más, continúo. Ok. Entonces, antes de continuar, hago una pausa. Los presupuestos es lo que nos da los elementos más en el sustrato, ¿verdad? Entonces, unos presupuestos. Tenemos que entender primero que el ser humano es capaz de Dios. Y es como empieza el catecismo de la Iglesia Católica, el católico. El ser humano es un ser religioso. De múltiples maneras. Los hombres se han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones. Es decir, a mí siempre me llamó mucho la atención que si voy a buscar vestigios arqueológicos en África, en Sudamérica, en Oceanía, en Rusia o lo que sea, en Turquía, siempre lo que nos encontramos son vestigios de templos. Ahorita los vestigios más antiguos que se reconocen del ser humano están en Turquía y son templos. Es decir, descubrimos que el ser humano por su esencia es un ser que busca a Dios. Y eso lo encontramos en toda cultura, en todos los siglos. El ser humano es religioso. Habrá dicho que el sol y la luna eran dioses, o habrá dicho que había una luz en el bosque, o habrá dicho lo que sea, o animismo, o lo que sea. El ser humano es religioso y ya nos habla algo de su propia esencia. Segundo, el hombre puede buscarlo y conocerlo. El hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Son argumentos convergentes y convincentes. Es decir, cuando usamos la palabra vías de conocimiento, no es el 100%, pero un argumento que converge en el mismo punto y que convence nos da una certeza de un 95%, ¿verdad? Es decir, ahora sí que la ciencia avanza de esa manera, ¿verdad? Primero está la teoría y digo, oye, es que el 99 de las veces sucede esto, ¿verdad? Me perfeccionas tantito, te das el 100. Entonces, cuando vemos un dominó que está cayendo, o ponemos la filita de dominós y vemos que está uno cayendo, tumbando el otro, sé que va a continuar cayendo el dominó, pero sé que hacia atrás tiene que tener un inicio. Por lógica sabemos que el inicio de los dominós cayendo no es eterno, sino tiene que haber un primer golpecito del dominó, ¿verdad? Entonces dices, bueno, me convence el argumento y me convence. Es decir, a las vías no son certeras, pero son argumentos que convergen, llegan al mismo punto y convencen. Pero no llega del todo. El hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón. Es decir, puedo entender que haya un Dios creador, porque sea un Dios personal, salvador, ahí sí ya me limita y donde abro el horizonte religioso, el horizonte de Dios que se revela. Entonces el ser humano, en su naturaleza hay una búsqueda de Dios. Hay elementos en la razón que logran decir, me convence. Y ahí es donde entra el agnóstico. Puede que sí, puede que no. O sea, no veo una contradicción 100, pero no puedo entenderlo, comprenderlo.
y después él lleva un límite. Y ese límite siempre el ser humano lo ha estado empujando, ¿verdad? Pero ahí es. Pero el ser humano, y es un primer punto, el ser humano es capaz de Dios. La revelación de Dios. Entonces, esa parte donde topamos, decimos, ya no puedo más, o ya ahora sí, o sea, si yo voy con mi abuelito, yo puedo describir a mi abuelito por lo que me ha platicado mi mamá, por lo que yo he estudiado, por las fotos que he visto, por sus calificaciones en que tengo ahí guardadas. Yo puedo conocer mucho a mi abuelito, pero yo tengo que dejar a mi abuelito hablar. Él se revela. Y hasta que él platica, y los que son casados, ustedes saben que por más que tu pareja platique, siempre hay un misterio que falta, ¿verdad? Es decir, lo puedes describir psicológicamente o analíticamente, pero siempre hay una parte que es, platícame de ti. Eso es lo que es la revelación de Dios. Y así es como creen los cristianos, los judíos y los musulmanes. Dios se revela a sí mismo. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Yo puedo ver las huellas dactilares, ¿verdad? A partir de sus obras yo puedo conocer a Dios. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Concilio Vaticano I, 1800. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, hasta cierto punto podemos buscarlo y entender que existe, y es como comentaba, aquellos agnósticos que dicen, creo que Dios existe, pero a lo mejor Dios está allá. El cristiano, el judío, el musulmán es, aparte de que Dios está allá, Dios empieza a platicar de sí mismo. Y más, el cristiano es, Jesús es el que viene del Padre y revela su ser completo, ¿no? Entonces, la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Acciones y palabras. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto por la mano de Dios, Dios se dice, yo soy liberador. Cuando Dios dice, yo soy tu alimento, en el desierto les dio maná y les dio agua. Cuando Jesús les dice, Dios es tu alimento, Él se entrega. Entonces, las obras de la historia de salvación y las palabras van ligadas y cada cosa va revelando un poco de Dios. Comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas, para coger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado de Jesucristo. Todos ustedes, queridos maestros, son docentes, son pedagogos. Dios es el gran pedagogo. Y tú sabes que antes de enseñar a hacer integrales, primero enseñas a hacer sumas y restas. Y después multiplicaciones, divisiones, y después te fuiste creciendo. Dios, cuando empieza a revelarse, le empieza a revelar a un bebé que se llama pueblo de Israel. Y por eso vemos en la antigüedad a un Abraham que tiene un ídolo junto con muchos otros dioses. Y que después con Moisés va a ser yo soy el mero mero de entre todos los dioses. Y que después van a decir no hay más, hay uno solo. Ustedes saben lo que es la pedagogía. Y Dios es el gran pedagogo, y me encanta también decir, y Dios es el experto en el storytelling. Dios, a través de cuentos, de historias, de narrativas, Él se expresa. Y ustedes saben, maestros, que la tortuga y la liebre, aunque no existió la tortuga y la liebre, la historia es real, ¿verdad? Entonces, ese es el misterio de una pedagogía divina donde Dios se revela y nos toca conocerlo. Cuando decimos, el Dios del Antiguo Testamento es el gran Dios castigador y vengativo, la gran pregunta es, ¿Dios es eso o es como el bebé lo vio? ¿Verdad? Cuando de chiquito nosotros decimos que mi papá es un ogro, es un codo, ya después creces, no, pues tenía toda la razón mi papá, ¿verdad? El problema no era lo que era él, sino lo que yo interpreté de él. Y por eso es la gran pedagogía divina. Entonces, la teología designa el misterio íntimo de Dios en sí mismo. La teología es ese comprender del dinamismo interno de Dios. Y hay que ser bastante humildes para hacer esto, ¿verdad? De rodillas y siempre con el misterio. Cuando un pastor, un sacerdote, un obispo dice, es que Dios tal cosa, con una seguridad plena, digo, qué aventurero, ¿verdad? Es decir, hay que tener toda una prudencia del tamaño del mundo
para hablar sobre Dios y sobre las cosas de Dios. Es que te va a decir, está en el infierno tal persona, espérame, no soy Dios. Siempre es de puntitas y con lo poquitito que podemos conocer de Dios. Por eso la iglesia, cuando es el magisterio, es delicado. Y existe una palabra que es bien compleja, que es la palabra economía. Nomos, sabemos, eco es la casa, designa todas las obras de Dios, por las cuales se revela y comunica su vida. La expresión historia de la salvación es moderna, es de 1800. Antes se designaba la economía de la salvación, cómo Dios fue dándose poco a poco. Yo traté de entender mucho esa palabra porque la iglesia lo usó antes que se usara para la economía. Cuando, por ejemplo, en los camiones de ruta urbana tienen el número económico. El ruta 23, el número 1, 2 o 3, están foliados, ¿verdad? Es decir, cómo se administra la casa. Entonces, la expresión economía de la salvación es cómo Dios fue interviniendo en la historia, dándose poco a poco. Entonces, esta pedagogía de la revelación, todo eso lo digo para que comprendamos cómo el cristiano entiende las cosas. Seamos creyentes o no creyentes, cómo el cristiano entiende esto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Dios se revela con una pedagogía divina. Que ya, con los ejemplos que puse ahorita, creo que son bastante claros, ¿no? Después viene Jesús. Es la plenitud y totalidad de la revelación. Si Jesús, para el cristiano, es el mismo Dios, el Dios encarnado, Él tiene todo lo que quería decirnos. Todo lo que quería decirnos, no todo lo que es. Nos dijo un poquito y cómo salvarnos. Y hay un misterio que es inmenso. Eso que Jesús revela se da en la sucesión apostólica. Es decir, los apóstoles lo reciben y lo pasan de voz en voz o de enseñanza en enseñanza. Esa sucesión apostólica, a los primeros 2 siglos se les llama los padres apostólicos. Porque Juan Crisóstomo, porque fue discípulo de Juan Apóstol, ¿verdad? Es decir, conocemos a aquellos que son sucesores de los apóstoles. Y después del siglo III al siglo VII se le llaman los santos padres. Es decir, están muy cerquitas al momento de la revelación. Y después tenemos ya también la tradición de la escritura. Es decir, se pone por escrito en la Biblia y es el depósito de la fe. Esa expresión la van a escuchar mucho, el depósito de la fe. Lo que Jesús se revela queda en manos de alguien y es un depósito. Que Jesús lo haya enseñado no significa que lo hayamos comprendido, que es el siguiente punto, ¿verdad? Por eso los siglos van a ser importantes. El gran dilema entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque nos encanta de repente decir el Dios del Antiguo Testamento era así y el del Nuevo es así. Yo ahorita puse la explicación no era tanto el problema de cómo era realmente, sino cómo lo entendió, ¿verdad? El bebé que estaba empezando a crecer. En el Antiguo y el Nuevo Testamento existe una continuidad. Dios no es absurdo. Dios no es absurdo. No te enseña matemáticas simples para que después en el álgebra te diga, ¿sabes qué? Las sumas no funcionaban así. Existe una verdadera continuidad. Sí existe una ruptura, porque hay cosas que son pedagógicas, que se quedan en el pasado para después empezar el presente. Pongo el ejemplo, igual con los niños chiquitos. Al niño chiquito, cuando va a meter el dedo en la clavija de la electricidad, le das un manotazo. Después, con el tiempo, le dices, ¿sabes qué? Hay electricidad, es peligrosa, y entonces se usa así. Entonces hay una ruptura, ¿no? Y hay una superación. Lo del Antiguo Testamento era sombra y era figura de algo más grande que iba a venir. Entonces, el Antiguo y el Nuevo Testamento lo interpretamos de esta manera. Hay una continuidad, porque no es un Dios diferente. Hay una ruptura, porque hay cosas que pedagógicamente eran para un momento. Y hay una cuestión que es superación. Ya no es maná, ahora es Eucaristía, ahora es Jesús que se alimenta. Ya no es templo en Jerusalén, ahora eres tú, cristiano, donde Dios habita. Ya no es, ¿me explico? Entonces sería cómo leemos la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aquí es donde aparece el magisterio. Dice Dei Verbum del Concilio Vaticano II. El magisterio, es decir, lo que la Iglesia enseña, el contenido de lo que la Iglesia enseña, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, no la tradición, con minúscula, no la forma, sino el contenido, lo transmitido,
pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente. La iglesia es bien celosa con lo que se recibió, muy celosa. Lo explica fielmente. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Es siempre un tesoro que estamos saque. Y los nuevos dilemas éticos, bioéticos, científicos están nubladamente en lo antiguo, que cuando lo limpiamos, dice, mira, aquí estaba algo que Dios quería decir para este momento. Es decir, como lo recibimos, como lo cuidamos con mucho celo, nos dimos cuenta que al limpiar el polvito que estaba sobre esta tabla, estaba ya algo que nos iba a decir algo al presente. Es decir, siempre ha estado allí. La Santa Tradición, con mayúscula, la Sagrada Escritura, es decir, la Biblia, y el Magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Sagrada Escritura y tradición es palabra de Dios. El magisterio sirve para la correcta interpretación. Me encanta poner un ejemplo. Cuando yo me encontré una carta de mi abuelo escribiéndosela a mi abuela, no era lo que yo quería interpretar. Era tratar de entender lo que él quiso decirle a ella. Sería una falta de respeto total a mi abuelo y a mi abuela y a la carta, yo decir, mi abuelo aquí quiso decir tal cosa, porque puedo leer entre... No. ¿Qué quiso decir? A lo mejor mi abuelo sí entreveló cosas, o puso cosas en clave que solamente ella iba a entender, o cosas por el estilo, pero yo no puedo tomarme la libertad de decir, esto es lo que yo creo. No. Tú tienes que buscar ser fiel a lo que tu abuelo le quiso decir a tu abuela por esta carta. Y eso es obviamente un arte, ¿verdad? La Sagrada Escritura, esos son presupuestos, ¿verdad? Se interpreta. La Biblia, el católico, la interpreta. Porque primero es palabra de Dios. Es sobrenatural, es revelada, viene de Él. Segundo, es palabra humana. Y aquí es donde está el gran problema. Porque el ser humano escribió en una cultura, en una cosmovisión, en una historia, con un lenguaje, con un idioma, con unos símbolos, con una mitología, escribió un ser humano de una manera real. Y entonces, el chiste es interpretar. Cuando el enamorado le dice a la enamorada, te voy a bajar si la luna y las estrellas, tú sabes que no es algo literal. Tú sabes que es una palabra simbólica que contiene un contenido que todos sabemos entender y no sabemos explicar. Cuando yo digo, me rompió el corazón, tú sabes que el órgano sigue enterito. Tú sabes el simbolismo que está detrás. Cuando yo le digo a mi abuela, ¿qué onda? Y ella estudió electricidad en 1920, ¿de qué me está hablando de verdad? Es decir, las palabras, la cosmovisión, el machismo, si quieres. Es decir, hay una palabra que es humana y esa no es la parte divina. La parte divina es ese contenido que está detrás de aquello. Por eso, la escritura se interpreta. Porque dice, en su estudio se pasa de la exégesis. La exégesis es la ciencia que busca estudiar, ciencia de literatura, que busca entender lo que el autor quiso decir realmente. Lo que el autor quiso decir realmente, no literalmente. Porque literalmente yo puedo usar poesía o puedo usar un canon legal. O un canon, una carta, lo que sea, ¿no? Todos los canones literarios. Entonces, la exégesis es qué quiso decir el autor en ese momento. Yo tengo que entender quién lo dijo, a quién lo dijo, por qué lo dijo y qué estaba pasando. Y después se pasa a la hermenéutica, es decir, eso, cómo lo traigo a mi presente. Y de ahí le voy a dar elementos a la teología para que trabaje. Entonces, toda la ciencia bíblica después se lo pasa, ¿por qué? Porque Dios no dio doctrina, Dios dio experiencia. Y entonces, que quiero dejar en claro, queridos maestros, la Iglesia Católica interpreta la Biblia, no es literalista, sino que hay todo un proceso de interpretación. Y uno de los primeros pasos de las reglas de interpretación bíblica es cómo interpretaron el pasaje en el siglo II, en el siglo VI, en el siglo VIII, en el siglo XXI.
va profundizando. Por otro lado, el lenguaje religioso, que a lo mejor ahora sí, como científicos o como catedráticos, a lo mejor no están acostumbrados, el lenguaje religioso es limitado, nos faltan palabras para poderlo decir, es analógico, usa analogías, usa comparaciones, usa metáforas, es simbólico, es trascendente. Y por eso es más acercado hacia la filosofía, hacia la mitología, que hacia la ciencia pura, de verdad. Cuando el religioso tiene que hablar, tiene que tomar lenguajes prestados. Tomo lenguaje prestado de la filosofía, tomo lenguaje prestado de la mitología, tomo lenguaje prestado de la propia cultura en la que vivo. Pero lo que quiero decir va más allá. Entonces, por eso el lenguaje religioso siempre se está reinterpretando, reexplicando y reelaborando. Por eso nunca es fijo, porque es más complejo. El lenguaje religioso es más cercano al lenguaje poético del amor que al lenguaje científico, ¿verdad? Entonces, cuando agarras un texto religioso, híjoles, hace rato le escuchaba a un doctor decir cómo algunas éticas se tratan de la cuestión de los mínimos. Cuando en la Constitución ponemos el mexicano mínimo tiene que tener la secundaria, el mexicano mínimo tiene que tener una cuestión por el lado religioso, siempre de los máximos, de lo más que se espera, de aquello que anhela, aquello que jala hacia alto. Pues yo te pido que brinques 2 metros en tu salto de altura, pero si saltas 1 metro no pasa nada, sé que le estás esforzando. El lenguaje religioso, dado que es trascendente, siempre habla de los máximos, de lo que más se aspira. Entonces, por eso pues sabemos que todos somos limitados, sabemos que nadie es perfecto, pero el lenguaje religioso, dado que busca religar con Dios, siempre tiene una cuestión de máximos, porque yo no espero poca cosa de ti, ¿verdad? Por otro lado, nada más, bueno, simplemente para que veamos cuando dicen, es que aparte de la Biblia no hay nada. No, hay un montón de cosas. Aquí les voy a poner, por ejemplo, alguna lista de escritores cristianos de los primeros 4 siglos nada más. Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna, Justino Mártir, Tasiano, San Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Hipólito de Roma, Cipriano de Cartago, Lactancio, Arnovio, Eusebio de Cesarea, Hilario de Poitiers, Atanasio de Alejandría, Cirilo de Jerusalén, Basilio Magno, Gregorio Nizanceno, Gregorio de Niza, Ambrosio de Milán, Jerónimo, Juan Crisóstomo, Lucín de Hipona, Cirilo de... Es decir, hay una infinidad. No solamente existe la Biblia, existe una infinidad de autores, y les pongo acá también de documentos antiguos. La Didaje, que mencioné hace rato, Carta de Clemente a los Corintios, Carta de Ignacio de Antioquía, Carta de Policarpo a los Filipenses, Carta de Bernabé, Pastor de Hermas. Por ejemplo, Pastor de Hermas en algunas listas aparece como parte del Nuevo Testamento, pero no es. Apología de Justino Mártir, del año 150, ya narra cómo era la Biblia, cómo era la misa. El diálogo con Trifón, contra las herejías de Ireneo, Stromata de Clemente de Alejandría, de Principis de Orígenes, contra Celso, Tertuliano, es decir, hace poquito me compré uno de Ambrosio, un libro así de grueso, ¿no? Es decir, escritos antiguos tenemos un montón. Y luego los doctores. Ambrosio, Agustín, Jerónimo, Gregorio, Atanasio, Basilio, Magno, Gregorio de Zaceno, Juan Crisóstomo. Es decir, todos esos escribieron bastante profundo y maduro. Y al final, el último renglón, acabo de agregar John Henry Newman, que desde domingo el próximo será doctor de la iglesia. Es decir, han pensado muchísimo. Por eso cuando de repente alguien dice, es que creo que debería la iglesia cambiar tal cosa, y yo así, si tu idea me cae con ganas, voy a tirar todos esos a la basura, ¿verdad? Dice, no, hay que asumir todo esto, porque son personas concretas, reales, muy cerca de Dios, de Jesús, que han venido también reflexionando. Y cuando yo propongo algo en la fe, veo cuál es el hilo que ha transmitido dentro de todos ellos. Entonces el magisterio, que es lo que estamos tratando el tema, es histórico. Es decir, lo estoy hablando dentro de la historia. Cuando el Papa León, cuando el Papa Francisco, cuando el Papa Juan Pablo, cuando el Papa León, escriben dentro de un año específico. Es decir, existe una cultura, una cosmovisión, una filosofía, existen sus debates. Normalmente cada escrito que existe es porque hay un debate previo. O sea, si el Papa acaba de escribir ahorita sobre los pobres, porque vivió una crisis de pobreza, ¿no?
Y ahí es donde entendemos, por ejemplo, y no es justificación, pero cuando en, en la Inquisición, de una manera trágica, se podía sacrificar a alguien, era porque la costumbre, el pensamiento de la sociedad de la época era el ilemorfismo, ¿verdad? Cuerpo y espíritu por separado. Y el alma, el cuerpo es la cárcel del alma. Por eso, católicos, pero también hubo inquisición protestante, es mejor que pierdas el cuerpo para que tu alma sobreviva. ¿Por qué? Porque la filosofía de la época era así. Y esa filosofía se ve en la economía, en la cultura, en el arte, en la arquitectura, obviamente que también en el pensamiento de la iglesia. Siempre el magisterio está dentro de una cultura. Entonces, cuando yo leo al Papa Pío XII en 1940, cuando yo leo a León XIII en 1830, cuando yo leo, es de entender que está hablando con lo que sabe. Newton no conoció que existían los dinosaurios. Y queremos que la Biblia lo diga, ¿verdad? Es decir, el magisterio está dentro de una historia. Y es que, no sé, si quieren que continúe, vamos bien. ¿Quieren hacer una pregunta? Perdón si hablo mucho, ¿eh? Vamos bien, no hay preguntas. Digo, eso para que... Todo ¿Sí? interesante, Padre, yo padre. es una pregunta. Gracias. ¿Sí? Sí, entonces, si pusiéramos una línea del tiempo, pudiéramos decir que el periodo donde todos estos padres de la iglesia hicieron escritos de las comunidades, cómo se iban desarrollando, reflexiones y tal, es el periodo de la tradición. Pero eso también se llama magisterio o es nada más tradición. Y luego ya cuando la iglesia, de una forma oficial, empieza a emitir reflexiones con los obispos y ya desde la organización, eso ya sería el magisterio. Sí, el magisterio ya sería una enseñanza oficial por parte de la iglesia en un documento, digamos un concilio, una encíclica, que ahorita voy a mencionarlos. En todos ellos encontramos la tradición con mayúscula en cuanto que se fue compartiendo el conocimiento de la fe cristiana de boca en boca. La tradición es permanente. La tradición con mayúscula son los 2000 años completos, ¿verdad? Y la tradición con minúscula es cómo se fue pasando. Pero a estos que les menciono ahorita, por su cercanía con la época de Jesús y los apóstoles, los vemos con una manera especial porque contiene pues, más de cerquita la fuente, ¿verdad? Algo curioso es que entre ellos puede y no puede haber herejías. Una herejía es algo que va en contra de una doctrina oficial, pero yo no puedo llamar hereje a alguien que todavía no conoce la enseñanza. Es decir, si el dogma del Espíritu Santo es del siglo III o siglo casi cuarto, y alguien del siglo I, siglo II dijo que el Espíritu Santo era tal cosa, no lo tacho de hereje, porque todavía estaba en cocción, todavía estaba en el horno la doctrina. Entonces, por eso la doctrina antigua tiene todavía ciertas reminiscencias que dicen, no están puras totalmente, pero no por deseo de ir en contra de una doctrina, sino porque apenas se está cocinando la doctrina. Entonces, por eso al inicio las herejes no son tan claros. Distinto cuando ya en el concilio de Nicea, en el año 325 se declara la doble naturaleza del Señor Jesús, ahora sí se declara hereje a Nestorio. Entonces va por allí, ¿no? Pero si tradición con mayúscula es el contenido que viene en todas estas personas que les mencioné, y la, perdón, y la tradición con minúscula va a ser, por ejemplo, cuando, les puse aquí cuando Justino describió la misa. Entonces Justino explica cómo celebraba la misa, y entonces la tradición con minúscula es el cómo celebra la misa, porque después cambió cómo celebrarse. Pero en las oraciones o en el contenido, o es decir, aquí se está sacrificando Cristo mismo, esa es tradición con mayúscula, porque esa concepción, Cristo se sacrifica a sí mismo eternamente en la Eucaristía, es contenido de fe, es tradición con mayúscula. El cómo se celebró la misa en esa época, o en Trento, o ahorita, ahora sí es lo que va cambiando, ¿verdad? Que es igual, por ejemplo, la cuestión del bautismo, ¿no? Aquí de los grandes que hablarían del bautismo sería el maestro de Agustín,
buscarlo aquí, ¿verdad? Ambrosio. Ambrosio. Ambrosio, ¿verdad? Es decir, es el que hace grandes enseñanzas. Entonces, cuando lees entre líneas, entiendes No sé si contesto un poquito la pregunta. Ok, sí, más o menos, padre. Más o menos. Sí. Sí, es que sí. Ajá. Es un poco nada más como la línea histórica es la que como que se traslapan, ¿no? Por ejemplo, la Sagrada Escritura se concretó Sí. después del siglo II, el año Se- 200. la Biblia, el Nuevo Testamento se empieza a escribir. La primera carta de Tesalonicenses el año 50 y el último como el 150 después de Cristo. De hecho, cuando se define el concilio, la Sagrada Escritura se dice, palabras más, palabras menos, dice que la tradición en un momento especial de la historia se dejó por escrito, una parte. Es decir, la tradición es lo que Cristo ha dado y una parte quedó por escrito en un momento especial, pero las dos son simultáneas. El ejemplo que se usa es un ojo de agua que brotan dos ríos. Una escritura y el otro lo que contiene la enseñanza de la iglesia, pero es ese hilo que está presente siempre. La tradición con minúscula son las formas, es la vestidura, por así decirlo, pero la tradición con mayúscula es ese contenido que es enseñanza de Jesús, de cierta manera. Ok. ¿Sí? Entonces nos llegan las dos, la tradición y la Sagrada Escritura, a través de las tradiciones, ¿verdad? Con minúscula, las cosas que van cambiando. Muy bien. Cuando quieran, se interrumpen con toda confianza. Entonces, y eso del magisterio es muy importante entenderlo, ¿verdad? Es histórico. Usa el lenguaje, usa las expresiones, usa la mentalidad. ¿Por qué? Porque estamos constantemente depurando, limpiando, expresándonos, ¿no? Y entonces, ¿qué es el dogma? El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tiene con ellas un vínculo necesario. Son conclusiones que dan seguridad, no ideas de algún momento. Jamás un dogma es algo nuevo, es la conclusión de un proceso histórico. Es decir, cuando llega un momento en que se define un dogma, no fue por una nueva idea, no fue porque a alguien se le ocurrió, sino más bien porque después de 1, 2, 3, 5 siglos de un debate, llega un momento que dice, esto es lo que creemos. O sea, no es el bloqueo a la reflexión, sino más bien es la conclusión de una reflexión que es muy extensa y, pero no me acuerdo si lo voy a decir más adelante, pero sigue siendo capaz de profundizarse. ¿Por qué? Porque cuando el dogma se decretó en una historia, en un momento, en una filosofía, con un lenguaje, con una comprensión del ser humano. Entonces, un dogma de la iglesia es siempre la conclusión de ya largos debates, y algunos de los dogmas llevaron inclusive sangre, donde ya la iglesia dice, por 2, 3 siglos hemos debatido tal cosa, eso es lo que creemos. ¿Por qué? Porque hemos encontrado ese hilo que lo podemos ver a través de los siglos, que con lenguaje prestado de la filosofía, con nuestras capacidades según la época, podemos comprenderlo de cierta manera. Pero no se cierra a seguirlo reflexionando o reinterpretando. Esa autoridad de la iglesia es, esto es lo que creemos. Pero sí, el ser humano y el intelecto humano crece y es más audaz, y por lo tanto el dogma se mejora la comprensión. ¿Por qué? Porque el magisterio fue histórico, porque el dogma fue histórico, y por lo tanto siempre está en una profundidad mayor. ¿Ok? Entonces, por eso era importante ejerce su plenitud de la autoridad cuando dice, esto es lo que creemos. Y es que la verdad, no podemos ir por la vida
andando en un pantano toda la vida. Siempre vamos poniendo cosas firmes para poder caminar. ¿Cuántas de las leyes que conocemos de la ciencia fueron teoría muchísimos años? ¿Cuándo fue? 2011, cuando que fue el que salió la partícula de Higgs, ¿no? ¿Verdad? Hace 100 años que se propuso y 100 años después se logró demostrar su existencia, ¿no? Es decir, siempre es necesario esas teorías, casi leyes, o esos principios que dices, bueno, son 99% exacto y vamos a hacerlo más exacto después, pero permiten caminar. Imagínense caminar en un pantano toda la vida porque no nos sentimos capaces de jamás decretar, a decir, esto es lo que creemos. Entonces, pongo la tabla grande y después la tabla la podemos ir ajustando a esa parte más concreta, más profunda, pero nos permite tener claridad en lo que creemos. No podemos estar en una nube, ¿verdad? Y eso es en todas las ciencias. Aquí está una lista de los concilios. Cada concilio dio respuesta a, no voy a leer, ese sí no voy a leer, cada concilio dio respuesta a un debate. Y el debate concluye con un dogma. Es decir, no llegó alguien y dijo, sí, tengo la idea de tal cosa. No, la duda estaba, las postulaciones estaban, los debates se dieron durante años y se llega con una conclusión de un dogma. Con este dogma se toma prestado el lenguaje filosófico o incluso se crean palabras para poder comprender. Ustedes, maestros, saben que muchas veces, según la ciencia de cada quien, a veces es necesario usar la palabra en su idioma original. Usa la palabra en francés, usa la palabra en alemán, porque esa palabra era muy precisa para poder expresar lo que quería decir el autor, ¿verdad? Entonces, igual la fe cristiana. O toma prestado el lenguaje y por lo tanto siempre está en un proceso de purificación o de analogía y a la vez siempre está profundizando y entendiendo mayor, porque estamos hablando de cuestiones trascendentes y el lenguaje no nos da para ello. Por eso a veces hay lenguajes en ciertas ciencias que son mejor hablar en un idioma, en una lengua que en otra, porque tiene palabras más precisas. O sea, la propia... en el propio derecho, ¿verdad? El lenguaje latino, el latín, era sumamente preciso en lo que quería decir. Cuando de repente, si ahorita queremos interpretar lo que queremos, cuando lo escribimos en nuestro propio idioma, ¿no? Entonces, bueno, esos son los concilios. Y recuerda, existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Catecismo de la Iglesia Católica, número 89. Entonces, la fe y la vida la fe y la espiritualidad van de la mano. Hay algo muy interesante que se llama el sensus fidei, la sensibilidad de la fe. Dice, todos los fieles tienen parte en la comprensión y la transmisión de la verdad revelada. Han recibido la unción del Espíritu Santo que los instruye y los conduce a la verdad completa. La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esa propiedad suya tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. Cuando desde los obispos hasta el último los laicos cristianos muestran su consentimiento en cuestiones de fe y de moral. Es decir, Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en toda la iglesia, en todos los laicos, en toda la iglesia. Hay cosas que sentimos desde lo profundo y no puede ser que nos equivoquemos. Cuando llegan en una crítica hacia el papel de la Virgen María en el lugar de la fe cristiana, oye, es que en todos hay una parte muy natural de un cariño especial por la mamá de Jesús. No es Dios, no es Dios, no es Dios, no es la que hace las cosas. O hay un cariño especial a la Virgen María, ¿verdad? O cuando de repente hay ciertos debates y es que hay una parte natural, es decir, ¿cuándo empieza la vida? Es que empieza en la semana 12. Ay, si son 11 semanas con 6 días, con 23 horas, entonces no, eso sí es. Es que hay una parte sensible que dice, es que no sé explicarlo, pero hay una parte. Por eso es que en 1950 se ha declarado un dogma de la Virgen María. ¿Por qué? Porque durante siglos estuvo siempre en la sensibilidad del pueblo y el Papa solamente promulgó lo que el pueblo ya creía. Es el sentido de la fe, el sensus fidei. Ahora, crece el conocimiento de la fe.
crece el cómo inteligimos la fe. La palabra intelligere, inteligencia viene del latín intelligeres, lo que se mete dentro del intelecto. Dice, porque hay cosas que van graduales. Cuando los fieles las contemplan y estudian, repasándolas en su corazón, es en particular la investigación teológica la que debe profundizar en el conocimiento de la verdad revelada. Es decir, todo lo que creemos de dogmas o del magisterio, lo que se enseña, siempre hay una parte que todo el pueblo de Dios leen, estudian la Biblia, meditan el tema, la cuestión bioética o la cuestión de la relación con Dios. Todo el mundo está en esa oración, ese sentir, y hay una investigación teológica, ¿verdad? Ahí encontramos un primer nivel de la inteligencia de la fe. Segundo, cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven, divina eloquia cum leyente crescunt. La comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura. Es decir, esa profundidad que les decía, lo leemos, lo releemos, lo volvemos a leer, y el texto que en 1800 lo leyeron, lo volvemos a leer en el 2025, dice algo más grande, dice algo más profundo. Podemos profundizar en esa inteligencia de la fe. Y tercer nivel, cuando los proclaman los obispos que con la sucesión apostólica reciben un carisma de la verdad. Ahora sí que entra una parte de fe. Creemos que el Espíritu Santo, como vimos al principio, da el don de que se mantenga en la iglesia el don de Dios. Entonces, 3 niveles. Todos lo estudiamos, todos lo leemos, todos lo oramos, todos lo compartimos. Y los teólogos son investigadores de la fe que no son autoridad dentro de la iglesia, tienen la libertad de investigar, se dedican a la reflexión. O sea, los teólogos son catedráticos, son estudiosos, no son parte del magisterio de la iglesia, pero siempre están pensando, ¿verdad? Y publican como las revistas científicas, publican sus papers, publican sus libros, y después de que publican un paper, otro teólogo en otra parte del mundo, de otra denominación cristiana, le responde a este teólogo, y en ese, que ustedes comprenden bastante bien cómo funciona el avance de la ciencia, igual en la teología. Segundo, esa parte de la relectura y relectura que avanza, y tercero, la sucesión. Así se comprende, así se profundiza. Comento un poquito sobre el tema de la revelación en el protestantismo, simplemente para poder ver cómo ve una denominación cristiana y la otra. Para muchos, no todos, para muchos de la rama protestante no es suma de credenda, sino un credendus. Es decir, el protestantismo de manera general acepta que la revelación es una autocomunicación de Dios, es un encuentro personal con el Dios vivo. Aquí estamos todos de acuerdo también. Les cuestiona admitir una revelación concebida como manifestación y notificación de verdades de Dios o de verdades dichas por Dios. Esa es la parte difícil de comprender. Es decir, el protestantismo es, la revelación es Dios que se nos da, pero no nos da como que enunciados o verdades claras. Simplemente Dios se nos da. Dice Hopke, la revelación no es la comunicación de conocimiento sobrenatural, sino propiamente la acción de Yahvé, un descubrimiento de su misterio esencial, la entrega de sí mismo en amistad. Y una para poder tener dos perspectivas, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo con ello, es Dios que se nos da, pero la Iglesia Católica sí creemos que podemos definir con claridad ciertas verdades. Pero cada rama protestante puede ser distinta. Y hay que quitar algunos presupuestos y para continuar con las cuestiones técnicas, quiero preguntar si aquí hay alguna pregunta. Ya sigo con las cuestiones técnicas del magisterio otra vez. Es un chorro, ¿verdad? Pero está bien interesante, me encanta. Muy bien, si les parece, continúo. Lo siguiente es muy técnico, pero también claro. Muy bien, ahora sí continuamos. Entonces, hay 2 tipos de magisterio. Magisterio ordinario, que es lo que ordinariamente enseñan el Papa y los obispos en comunión con él. La enseñanza diaria universal de la fe y moral, las homilías, catequesis y documentos no solemnes. Y requiere adhesión religiosa de espíritu y voluntad.
requiere adhesión de nuestra parte religiosa de espíritu y voluntad. Eso que dice el Papa en la homilía, eso que dijo el obispo, me adhiero con libre voluntad. Es decir, es mi pastor, soy religioso, lo que está diciendo Dios, no están diciendo dogmas nuevos, entonces me uno a ello. Y existe el magisterio extraordinario, son definiciones solemnes, los concilios ecuménicos o cuando el Papa habla a ex cátedra, es decir, con una autoridad muy solemne. Y esto sí exige una fe divina y católica, un asentimiento pleno. Voy a profundizar en qué tanto nos obliga el aceptar una fe, por ahorita lo voy a explicar. Esos son los tipos de documentos que podemos encontrar. Los discursos de homilías, pues muy cotidiano, muy así. Una carta apostólica, una exhortación apostólica, una encíclica y una constitución apostólica. Ese es el grado de importancia y de trascendencia dentro del magisterio de la Iglesia. Lo profundizo un poquito más. Empiezo de abajo hacia arriba. Discurso de homilías. Autoridad baja. Finalidad principal, opiniones, catequesis, pastoral. Magisterio involucrado, no siempre es magisterial. Ejemplos, homilías, audiencias y viajes. Después, cartas apostólicas. Autoridad puede ser variable. Finalidad puede ser disciplinar, conmemorativa, puede ser legal. Magisterio ordinario o jurídico. Ejemplos, patris corde, motu proprio. Más arriba, exhortación apostólica. Autoridad media. La que acaba de publicar el Papa León sobre los pobres es esta, exhortación apostólica. Finalidad principal es pastoral, es orientación evangélica, es decir, cómo vivimos, punto. Magisterio involucrado, ordinario. Ejemplos, Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia. Más alto, encíclica. Sí habla de doctrina y de moral. Magisterio involucrado es ordinario. Ejemplo, Humanes Vitae, muy controversial, porque es cuando se habla de anticonceptivos, de este tipo de cosas. Laudato Si, también controversial, porque es cuando el Papa tomó el tema de la ecología y demás. Después, ahora sí, de muy alta jerarquía, la Constitución Apostólica. Dogmas, leyes canónicas, reformas. Magisterio puede ser extraordinario, puede ser ordinario. Por ejemplo, Pastor Eternus, Predicate Evangelio. Es decir, aquí comprendemos que cuando el Papa habla, no siempre es te callas la boca y escuchas. A veces es una exhortación a vivir espiritualmente. A veces es oiga, seamos responsables con lo que está pasando. A veces es, a ver, así vamos a trabajar. A veces es, eso es lo que creemos. Es decir, no siempre todo es igual. Y no es igual lo que dice el obispo, lo que dice el papa, lo que dice el padre. ¿Ok? Siempre la doctrina católica va a estar escrito. Entonces, si el papa dijo si yo como padre dije una tontería en una homilía, simplemente me puedes ignorar y punto. No es magisterio ordinario, no es una enseñanza. Siempre la iglesia va a estar escrito. Un gran tema, infalibilidad del Papa. El Papa no se equivoca. Hemos de entender un poquito el contexto histórico de cuando se enseñó esto. Estamos en el año 1800, en los años 1800. Existía una concepción sin un dogma expreso. Es decir, los siglos anteriores sí había un entendimiento que el Papa tenía una autoridad por encima de todos, aunque no estaba decretado. Es decir, cuando se dice que el Papa no existía en los primeros siglos, ciertamente no existía con la palabra de Papa, pero sí nos damos cuenta que después de un concilio iban a Roma y decían, oye, sucesor de Pedro, ¿qué opinas de esto? ¿Verdad? Cuando sucedía alguna situación en alguna parte del mundo era, oye, ¿y qué opina el Papa? Entonces siempre había habido esto, ¿no? En segundo punto estaba la pérdida del poder temporal del Papa. Es decir, la unificación de Italia le quita los estados pontificios, le quita la libertad del Papa y hay una presión sobre la iglesia y sobre él. Entonces imagínense estar con esa presión, por eso digo el contexto. Siglo XIX vio el avance del racionalismo, el liberalismo, el relativismo, el cientificismo. La gente no sabía qué pensar, qué creer, lo que te habían enseñado de valores, de cosmovisión y todo lo demás, todo se tiró por la borda. Entonces había un momento de decir, oye, ¿de qué me agarro? ¿Qué cosa hay firme en este mundo que no sea tan superfluo, tan líquido, ¿verdad? En palabras de ese filósofo, decir, ¿qué rollo con todo? Necesitamos algo que diga una luz clara en medio de todo esto que nos están tumbando los cimientos, ¿no? Y también estaban haciendo todas las iglesias nacionalistas. Después de Martín Lutero, prácticamente cada iglesia, cada país tenía su propia iglesia. Aquí en México se quiso fundar, ya en 1900,
la Iglesia Católica Mexicana, es decir, dirigida por el presidente. Y veamos qué es lo que pasa en otro lado, ¿verdad? Entonces, en ese contexto es donde nace el tema de la infalibilidad del Papa. Dice el documento de 1870, para que ubiquemos el contexto y la época cuando lo dice. El romano pontífice, cuando habla es cátedra, es decir, cuando en su calidad de pastor y maestro de todos los cristianos define una doctrina sobre la fe o la moral que debe ser sostenida por toda la Iglesia, goza de aquella infalibilidad con la que el divino Redentor quiso dotar a su Iglesia. No es siempre, no es todo tema, no es a cada rato, no es sobre ciencia, no es sobre cosmología, no es sobre matemática, no es sobre fe, sobre moral, y cuando lo dice con toda la expresión de la palabra. Y que, como ya comentamos hace ratito, obviamente viene justificado por un proceso largo de reflexión, de conclusión y demás. Es decir, tiene ese elemento de decir, oye, en las arenas movedizas dame un poquito de claridad. La última vez que lo usó fue en 1950, ¿verdad? Es decir, o sea, creo que lo ha usado 1 o 2 veces después de que se decretó. Es decir, por aquello que dicen que el Papa no se equivoca, que si el Papa dijo, que si en un avión dijo, no, o sea, el Papa no va por allí, ¿verdad? Lo entrevistaron saliendo de Castel Gandolfo, un día de vacaciones, y le preguntó un reportero, y ya es palabra de Dios, y que no se equivoca, no va por allí. Solamente en fe y en moral, y cuando lo dice con toda una autoridad, para decir una claridad, ese elemento de qué onda, ¿verdad? Y obviamente que el Papa lo podría hacer, decir, bueno, el Papa es prudente, ¿no? ¿Cómo debemos adherirnos a este magisterio? Si cheque toda la plática, no he dicho un solo dogma, no he agarrado una sola cosa, ¿verdad? Todos estamos en la forma, ¿no? El asentimiento al magisterio, ¿qué nos obliga a nosotros el creer o no? Primer nivel, voy a hablar de 3 niveles de qué cosa nos obliga o no. Primer nivel, una fe divina y católica. Es nuestra fe que debemos de aceptar. Punto. O sea, en mi fe me uno, estoy aceptándolo. Segundo nivel, adhesión religiosa de inteligencia y voluntad. Enseñanzas no definidas, infaliblemente, pero vinculantes. Es decir, aquí sí hay una parte que dice, por favor, únete. A lo mejor no es definitivo, a lo mejor no es ya del 100, pero nos ayuda a la unidad. Y tercero, un respeto prudente. Para otras enseñanzas donde puede haber un desarrollo de cambio prudente. Es decir, no es definitivo, no es dogma, no es un 100, es poquito, pues me uno, ¿verdad? No me causa tanto conflicto, es decir, puedo creer, puedo no creerlo, pero sé que va por buen camino. Entonces la fe divina y católica es, todo el mundo lo aceptamos. La adhesión religiosa y la inteligencia y voluntad es, sé que no es definitivo, pero me uno. Y el respeto prudente. Digo, nada para que podamos ubicar, por ejemplo, en esto, ¿verdad? Discurso y homilía, pues me uno en esa parte de un respeto prudente. Si me voy a una constitución apostólica o un decreto, ahora sí. Digo, para que veamos el cómo camina eso. Obviamente que a mí como sacerdote, por ejemplo, yo tengo uno que se llama un juramento, que es ese que les pongo aquí. Es decir, yo en homilía jamás voy a poner en duda o voy a manifestar incredulidades o jamás voy a poner, a hacerlos dudar de las cosas. Afuera, como en una clase, yo sí puedo sacar los grandes debates que hay, podemos ponernos a debatir, podemos decir, ¿por qué? Porque aquello, historiadora destacada, no creo que quise decir con eso, pero bueno, esa es la promesa que yo como sacerdote hago, es decir, donde creo en la tradición, en lo que enseña, donde me uno con los obispos. ¿Por qué? Porque no es mi fe, es la fe de la Iglesia. No sería justo para ustedes que yo saque mis ideas como una enseñanza oficial, porque ustedes tienen el derecho, como católicos, de recibir la enseñanza de la Iglesia. En un salón de clases sí puedo sacar lo otro, ¿verdad? Es decir, cuando queremos razonar, bueno, me quiero comportar como teólogo y no como sacerdote, ahora sí empiezo a darle vueltas, pero siempre voy a enseñar de manera clara lo que debe de ser. ¿Por qué? Porque es tu derecho, no es mis ideas.
Derecho canónico, eso ya queda bien poquito. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Yo sé que esa parte ya les gustó a ustedes, ¿verdad? Yo sé que esa parte ya les gustó. Ese comprender el asentimiento, ¿verdad? Ahora sí, donde me acepto, me acerco a una teoría, a una postura de un maestro, o me acepto a la ley científica de algo, ¿verdad? Entonces eso es, no he hablado sobre contenido, sino en las formas. Todo esto, ¿verdad? Es decir, porque ahora sí, según el tema, ¿no? Inteligencia artificial, es decir, bueno, hablo el magisterio. ¿En qué calidad hablo el magisterio? ¿Qué cosa nos toca adherirnos o qué cosa es simplemente una orientación? Que eso es lo que hablaremos en 2 semanas, ¿no? Y para ir concluyendo, existe el derecho canónico dentro de la iglesia que brota de la fe. Pues estas leyes legales de cómo se organiza la iglesia se hacen leyes también. Es decir, dentro de la ley de la iglesia existen 2 tipos de elementos que van a estar en el trasfondo de las leyes. Puede ser algo de derecho divino o puede ser algo de derecho eclesiástico. Por ejemplo, algo que viene de derecho divino, yo no tengo ninguna autoridad para cambiarlo. Cuando es derecho eclesiástico es porque somos una institución humana y hay que poner simplemente normas de organización. Lo divino no puede cambiar, lo eclesiástico sí puede cambiar. En el derecho divino son verdades y estructuras instituidas por Cristo mismo. El papado, los sacramentos son inmutables. Y aquí entra, por ejemplo, el matrimonio entre el hombre y la mujer. Dios creó al hombre y la mujer, Adán y Eva, distintos, complementarios, y el matrimonio es esto. Aunque venga un papa, no va a poder cambiarlo en el derecho canónico porque es de derecho divino. Derecho eclesiástico, normas y disciplinas establecidas por la autoridad de la iglesia. Cómo se elige un papa, cómo son las edades para los obispos, y las cosas pueden cambiar. El sacerdote que es célibe, no podemos casarnos los sacerdotes, es de derecho eclesiástico. Es una cuestión de organización, no es una cuestión de una ley divina. En un momento el papa puede decir, ¿saben qué? A partir de ahora los sacerdotes se pueden casar. Es decir, es de derecho, es de organización, es de derecho eclesiástico. Cuando decimos, es que tienen que tener 2 padrinos, es derecho eclesiástico. Cuando hay una edad mínima, es derecho eclesiástico. Y el gran tema es el sacerdocio femenino. ¿Por qué? Pues la iglesia lo defiende como derecho divino. Es decir, o sea, Jesús puso, no veo elementos en la historia, no hay es derecho divino, ¿verdad? Entonces, por aquí van todas las leyes de la iglesia, todos los cánones que existen. Detrás de cada canon hay una historia, hay una doctrina, hay un proceso, y al final del punto es, ¿esa ley es un derecho divino o es un derecho eclesiástico? Celebramos la misa de espaldas o de frente, es derecho eclesiástico, o sea, es como lo organiza la iglesia. Pero si se celebra la Eucaristía como sacrificio de Cristo, es derecho divino. Entonces, por ahí va ese punto. Y pues bueno, Dios habla, Jesús su palabra, el Espíritu Santo es el que interpreta y es donde creemos. La revelación no es una pelota que se da, sino una pelota que de tenis que se pasa en la historia, de un lado al otro, profundizando, actualizando, respondiendo. A eso que Cristo dio, se lo dio a los apóstoles y ellos a los sucesores y a los obispos, y así nos ha llegado, pero ha venido rebotando de un lado al otro, con nuevas reflexiones, con nuevos elementos, de manera de profundizar, con cosas que no son exclusivas o que no son únicas, y es ahí donde entra pues, la reflexión de la iglesia. Entonces, casi 2 horas, perdónenme, está muy, muy intenso, pero eso nos ayuda a un poquito a entender cómo piensa la iglesia. Ustedes como catedráticos, y creo que la mayoría de ustedes universitarios, cuando la iglesia dice, bueno, ¿quién dice, dónde dice, cómo dijo y dónde lo dijo, verdad? ¿En qué contexto, en qué filosofía, en qué cultura lo dijo? ¿Qué quiso decir? Porque hay que leer entre líneas porque aquello se sigue profundizando. Es decir, cuando se dice, es que la iglesia, a ver, ¿en dónde, cuándo y cómo, verdad? Y poder profundizar, ¿verdad? Entonces es un elemento que es intenso, insisto, no toqué un dogma, toqué la estructura de cómo funciona el dogma en la iglesia, y pues era un poquito el objetivo, ¿verdad? Para cuando nos sentemos a platicar en el próximo día, primero, y digan, es que el magisterio dice o la iglesia dice, bueno, entendamos qué está expresándose en ese trasfondo, ¿verdad?
quieren compartir algo, preguntar o compartir, ayudarnos. Pues yo cerré mi cámara para ver si me escucho. ¿Sí me escucho? Sí, Qué fuerte, padre, lo que dices sobre el dogma, porque si nosotros no entendemos que, bueno, hablo por mí, si yo no entiendo o no estudio todo lo que hay detrás de un dogma, entonces lo que enseño es un dogma y dejo al pobre que está del otro lado escuchándome con la pobre idea de que la iglesia es una serie de normas que nadie entiende. O porque a alguien algún papa se le ocurrió, o a veces ni siquiera sabemos de dónde. Entonces, me quedo con esa responsabilidad tan fuerte de estudiar los dogmas para poder explicarlos, no como unas reglas de alguien, sino como este debate que dices, o sea, como esta pelota de tenis que va y viene, resultado, pues, de mucha reflexión, ¿no? Qué Sí. fuerte eso. Me encantó Gracias. eso y me encantó esto de la diferencia entre derecho divino y derecho eclesiástico. Yo me quedo con eso para darle vueltas de aquí a que nos volvamos a ver. Muchas gracias, súper claro lo que dijiste. Gracias, Auxi. Sí, fíjate cómo nos podemos volver dogmáticos nosotros porque es créelo porque créelo. A ver, espérame, ¿verdad? ¿Dónde está todo ese contenido? Y que es bellísimo, ¿verdad? Porque es donde metes psicología, filosofía, teología, Biblia, metes todo para poder llegar a eso, ¿verdad? Entonces no es el dogma por el dogma. Sí, alguien más. Gracias, Auxi. Sí, César, sí. Muchas gracias, padre. Pues muy interesante todo lo que nos comenta. Y yo lo que me quedo reflexionando es cómo desde nuestra cancha hacemos ver que pues no podemos hacer iglesias particulares. La iglesia que a mí se me acomoda, o las reglas que a mí me gustan, o yo no estoy de acuerdo con A y con B, pero sí con C. Si realmente no me acerco, si no me documento, si no me pongo a la luz de lo que la misma iglesia va iluminando el camino. Entonces, creo que aquí un punto muy importante con todos estos elementos que nos brinda, pues es un camino que cada una de esas líneas, estoy seguro que tiene un semestre de profundidad, al menos. Entonces, ahorita es un brochazo, es una visibilidad así amplia para decir, oye, bueno, pues, ¿en dónde estamos parados? ¿Cómo nos podemos seguir alimentando? Y sobre todo, pues, cómo podemos seguir cultivando y apoyando a otras almas para que se acerquen a la luz de la fe, ¿verdad? Es con lo que me quedo de cada uno de estos elementos. Y pues bueno, punto y aparte, esta charla me da muchos elementos para la parte de ¿sabías qué? Que viene ahí en la cita dominical. Entonces yo creo que de aquí salen muchas cuestiones que se podrían ir integrando y que poco a poco pues van siendo un pequeño incentivo para seguir aprendiendo y conociendo más acerca de la iglesia, de nuestra fe, pues de todo lo que Dios nos tiene preparados en este camino. Gracias, Padre. Muchas gracias, César. Gracias. Buenas noches, padre. Carlos, ¿Qué tal, cuando Carlos? inició la sesión, me llamó mucho la atención cuando decía que la iglesia tiene un lenguaje limitado. Eh, bueno, y siempre uno con la mente abierta a entender y comprender. Pero ahorita al final de la sesión y construyendo con lo que decía César, eh, la verdad es que para tanta información, y ponerlo en palabras tan sencillas y que podamos entender esos brochazos, creo que decía César, de tantas profundidades, me quedó claro por qué es limitado, para que podamos entender y comprender los que no tenemos ni la más mínima profundidad del conocimiento que tiene, ¿no? Entonces, bastante interesante, bastante agradecido, y sobre todo por la simplicidad de la transmisión del conocimiento, que sí fue muy rápido y para eso ahora más profundidad. La verdad, sí, con bastante información y asimilando tanta información de manera tan sencilla. Muchas gracias, padre. No, con gusto, con gusto. Sí, o sea, cuando te metas a las ciencias de repente, o sea, dices, ¿de qué están hablando? Y complejo, como todas las ciencias, ¿verdad? O sea, realmente la teología es una cosa que es
tremenda y bellísima. Y cuando la iglesia escribe, es impresionante porque escribe un parrafito y después salen como ustedes saben, catedráticos, ¿verdad? Escribe un parrafito y después salen tesis y tesis y tesis y cosas por el estilo, ¿verdad? Y sí, y siempre los mejores son esos místicos, ¿verdad? Porque todo esto es la doctrina, pero los místicos se empiezan a hablar, él en mí y yo en él, y muero porque no muero, y la mística termina hablando en ese lenguaje que no nos da, ¿verdad? Por eso siempre lo más cercano es la poesía para hablar de la fe. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, padre, gracias. pues hola y gracias, soy Gloria. Muy interesante todo. Yo no imparto la clase de religión en la escuela, pero me sirve mucho para toda la cuestión pastoral. Muchas gracias, padre. De nada. Sí, aquí la idea no era yo no solamente por ser maestro de religión, sino por esta parte de decir, Sí, sí. enfrentarte con alumnos que preguntan y que eso decir, pues, entender cómo piensa la iglesia, por eso quise decirlo de esa manera, cómo piensa la iglesia, ¿verdad? Porque cuando hay más dogmáticos en la universidad, creo que en la propia iglesia, ¿no? Donde o sea, ayer me mandaba un chavo un diagrama sobre todas las fobias no eran los fobias, todas las discriminaciones que existen en la sociedad, pero con una forma de un dogmatismo marxista impresionante, que dice, oye, es que es un elemento real, pero no puede ser óptica para acercarte a la realidad, ¿no? Es decir, no todo es lucha, ¿no? Entonces, la iglesia ha opinado de todo y en todos tiempos, ¿verdad? Y creo que, ahorita fue nada más la forma, pero cuando empiezas a ver el contenido, me decía un maestro que está haciendo el doctorado en economía aquí en el TEC, dice, lo que yo estaba buscando en que no encontré un libro, lo encontré en un libro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y que tristemente el TEC sacó de la biblioteca todos los libros que fueron de religión porque es una universidad laica. ¡Qué estupidez! Discúlpeme, pero ¿cómo puedes sacar pensamiento humano de una universidad? Simplemente porque quien lo dijo es un ser religioso. Es excluir, ¿verdad? Es excluir el razonamiento humano que ha avanzado. Ok, perdón, se oye. Ya me sacó el café. Pero bueno, no, gracias, Gloria. Padre, pero Gracias, sí padre. hay libros de religión. Yo he pedido y ahí están y puedo sacar una lista de todo lo que hay. Te lo prometo que sí hay. Hay que buscarle nada más. Ok, qué bueno que me dices, digo, para no repetir esto que estoy diciendo ahorita, ¿verdad? Porque sí me dijo que está investigando y le dijo la bibliotecaria, sacamos un montón de libros por eso. A lo mejor fueron los devocionales. A lo mejor, pero estos que andamos buscando me los buscaron y te prometo que si los pido van a estar ahí. Pues bueno, si les parece, terminamos. Ya para también salirme aquí del café. De todos modos, lo bueno va a ser dentro de 2 semanas, ¿verdad? Ojalá puedan participar, que se den la vuelta y, como comentaba, empezaremos con la ciencia, la técnica, profundizar hacia la filosofía, hacia el humanismo y poder terminar en la parte de qué nos dice también Dios en todo esto, ¿verdad? Que sea una experiencia ahí que podamos crecer y esa charla, bueno, ya la había preparado yo para mejorar algunas cositas, pero también sepan que en otro momento podemos repetir para profundizar. Entonces, pues buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias, padre. Gracias, padre. Descanse. Padre, hasta luego. Gracias, padre. Buenas noches. Nada, buenas noches. Bonita noche para todos. Igualmente, Igualmente. bonita noche. Muchas gracias, padre. Gracias. Nos vemos, de nada. ¿Listos? A correr. Antes de que te Sí. corran. Gracias, padre. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Sí, antes que me corran. Digo, ya me dijeron, pero... todos. Bye. Bendiciones. Nos vemos. Que estén bien. Nos vemos. Platicamos. Hablamos. Ahí nos comunicamos en el chat. Bonita Muy noche, bien. ustedes salgan, ahorita terminó la sesión. Bye. Ok. Bueno, me desconecto para poder salir. Nos vemos, gracias.